En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos con esta serie Adoración. Aquí viene una pregunta: ¿cómo yo me presento ante Dios? Vamos a ver qué nos dice el profeta Miqueas en el capítulo 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí está la pregunta. Pero la pregunta conlleva también la respuesta. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Bueno, más que con qué es cómo me presentaré ante Dios. ¿Cómo lo haré? ¿Me presento de qué forma? Pues yo me presento es en adoración a Él. Me presento es con un espíritu lleno de adoración. Así es como yo tengo que presentarme siempre ante Dios. Recordemos que la adoración es contemplarle a Él, por quién es Él. Es postrarme ante Él, rendirme ante Él. Rendirme para hacer su voluntad. Así es como yo he de presentarme siempre. Allí, someterme a hacer su voluntad. Someterme a servirle a Él. Así es como siempre he de presentarme a Él. ¿Me presento para qué? Para decirle a Dios: de aquí yo me levanto es hacerte conforme a tu palabra, hacer tu voluntad en mi vida. Así es como me tengo que presentar siempre ante Dios. ¿Usted cómo se presenta ante Dios? ¿Se presenta ante Dios contendiendo con Dios? ¿Peleando con Dios? Recordemos, Job nos habla de que pues, es de necios contender con Él. Pero aquí me dice que yo me presento es de esta forma. La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, cuando yo me presento ante Él en adoración, ¿es cuál? El hacer justicia, el amar misericordia y el humillarme ante Dios. Esta es una vida de adoración. Así es como yo he de presentarme ante Dios, siempre. He de presentarme ante el Dios justo, el Dios misericordioso, ante el Dios altísimo. ¿Para qué? Para hacer justicia. Bueno, hacer justicia, ¿qué implica? Hacer justicia es, no como hoy seguramente la gente lo cree, sino el hacer justicia es, pues, como lo aprendemos en la palabra de Dios. Hacerle justicia ¿a quién? A la viuda, al huérfano, al que es menesteroso, al necesitado, al afligido. A él hay que hacerle justicia. Bueno, ya sabemos qué tipo de justicia es. Porque Dios es justo para con ellos. Dios es el Dios de huérfanos, de viudas, por lo tanto yo he de ser justo con ellos. Presentarme delante de Dios, para que cuando yo me levante de allí, de adorarle a Dios, yo actúe misericordiosamente, amorosamente misericordioso. ¿Cómo me presento ante Dios? Humillándome siempre ante Él. Así es como yo me presento ante Dios. Y esto es una vida de adoración. Por eso dice, y adoraré al Dios Altísimo. Yo le adoro a Dios de esta forma. 3 puntos importantes que aquí me resalta y me llama la atención ahí el profeta Miqueas. Por eso recordamos aquí este pasaje de Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, yo me presento en sacrificio vivo. Ojo, no dice sacrificio muerto. Sacrificio muerto quiere decir, bueno, casi que yo me suicide. Pues no, pues claro que no. Es que Dios no quiere
No quiere que yo muera para Él. Dios lo que quiere es que yo muera en Cristo, que es muy distinto. Y cuando yo muero en Cristo, pues resucitaré para la vida eterna. Pero Dios lo que quiere es que yo viva para Él. Mucha gente dice, no, es que hay que estar dispuesto para morir por el Cordero. No, es vivir por el Cordero, vivir por Él y vivir para Él. Y día a día, el vivir para Cristo, pues es una decisión, es una decisión. Es una decisión de vida. Ese es el sacrificio que yo presento delante de Dios. Así me tengo que presentar delante de Dios. Es sacrificio en vida. Y aquí ojo con esto. Yo muero en Cristo. Así es como tengo que morir. En Cristo. Así. En paz. Con Dios. Eso es lo que quiere decir. Para resucitar para vida eterna. Mi vida ha de ser un sacrificio vivo. Un sacrificio santo. O sea, que solo sea para Él. Y agradable a Dios. Versículo 3 de aquí de Romanos 12. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Miren que ahí está dentro de este contexto del versículo 1. O sea, así es como yo he de presentarme. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y cuál es aquel sacrificio que es agradable a Dios? ¿Cómo he de presentarme? Recordemos, siempre me presento delante de Dios en adoración. ¿Cómo me presento? ¿Cómo adoro a Dios? Haciendo justicia a quienes hay de hacer justicia. Siempre actuando misericordiosamente, amorosamente, pero humillarme siempre ante mi Dios, teniendo un concepto claro de mí mismo, no un concepto equivocado, como dice aquí Romanos 12:3. Así me presento al Señor. Marcos 10 me dice, versículo 13, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque tal es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndolos, viendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Cómo me presento ante Dios? Aquí clarísimo. Me presento ante Dios como un niño. Me presento ante Dios como un niño ante su Padre. ¿Para qué? Para recibir la bendición como un niño. Así me presento delante de Dios. Eso es una vida de adoración. El Salmo 5, versículo 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Presentarme delante de Dios. Para adorarle, recordemos nuestro pasaje insigne de Miqueas. Presentarme de mañana en adoración y esperar en adoración. Mucha gente no espera. No, hay que esperar en adoración. Cuando yo espero en adoración, Dios responde en su momento. Recordemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Finalmente el Salmo 42, versículo 2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Miqueas dice, ¿cómo me presentaré delante de Dios y adoraré al Dios Altísimo? Presentarme delante de Dios, ¿para qué? Para adorar, para eso yo me presento. Yo me presento delante de Dios para contender con Él, para pelear con Él. Hay gente que lo que hace es eso, para quejarse, para decir cualquier cantidad de barbaridades. No, yo presentarme delante de Dios, ¿para qué? Para adorar. O sea, presentar es adorar, de acuerdo a lo que dice Miqueas. Capítulo 6, ahí en el versículo 6. Pero aquí viene algo fundamental, presentarme ante el Dios vivo. Yo me presento siempre ante el Dios vivo, el único Dios que vive. Presentarme con sed de Él, así me presento. Cuando yo tengo sed de Él, yo le adoro a Él. Adoro, ¿por qué? Porque Él suple mi necesidad. Solamente Dios lo hace. Me presento porque yo quiero vivir. Eso es lo que quiere decir. Me presento ante el Dios vivo. ¿Por qué? Porque en Él está la vida. Jesús, mi Señor y mi Dios. En Él está la vida. Yo quiero vivir, por eso yo quiero presentarme. Por eso la adoración es vida. La adoración me da vida todos los días. Yo comienzo con vida. Hay gente que empieza el día casi que muerto. Se levantan con ese desánimo. Se levanta con esa mecánica de todos los días como una rutina. ¿No? La adoración es vida. Vamos a orar.
Y hoy nos presentamos delante de ti para adorarte, mi Señor, mi Dios. Y me presento como aquel niño ante su Padre. Y me presento, Dios, como este sacrificio en vida, Dios, delante de ti, vivir para ti. Este sacrificio, que es una ofrenda, o sea, es la ofrenda, es mi presentación ante ti. Sacrificio vivo, una ofrenda viva, una ofrenda santa y agradable ante ti. Señor, así es como yo me presento y te adoro. Y quiero adorarte todos los días de mi vida, para hacer justicia, para amar misericordiosamente, siempre, oh Dios, para humillarme ante ti. Así me presento ante ti, Dios. Me presento delante de ti cada mañana, todos los días. Y me presento, Señor. Me presento porque yo tengo sed del Dios vivo. Hoy aprendo que la adoración es vida. Y yo quiero vivir, Dios, día a día, Señor, necesito de tu vida en mí. Necesito vivir, oh Dios, y tú eres aquel que siempre infunde vida, infunde aliento de vida en mí. Y esto sucede por medio de la adoración, Dios. Ahora, que el Dios que vive, el Dios Altísimo, los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta semana aquí en nuestro programa de Teoterapia y Meditación. Y muchas gracias a todos aquellos medios que difunden este programa día a día. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, el puerto más bello del Perú, en Hilo, en el Perú. Guayú Estéreo, en la hermosa Guajira colombiana. Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, suscríbase a nuestro canal Soy CT. Si no lo he hecho antes, inviten a otros igualmente a hacerlo. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos nuevamente, nos encontramos el lunes, 5 de la mañana, hora Colombia. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.